que tienen características tintoriales diferentes una de la otra, que una, por ejemplo, se ve rosadita, con una tinción más eosinófila, y aquí tenemos las otras, que son las que se ven más basófilas. ¿Cuáles son las que se ven así, como más moraditas? ¿Cuáles son? Y que producen, me lo tienen que ir diciendo por ahí mismo, pero acuérdense que es el repaso. Que no sea Sara, Teodoro, Miguel, vamos a ver, porque hoy no vamos a pasar lista, hoy la participación es que va a contar como asistencia. Vamos a ver. Aló. Repite la pregunta, monitora. De estas células que están aquí, ¿cuál es, quién es quién? ¿Quiénes son las rosaditas y quiénes son las moraditas? ¿Y de qué se encarga? Monitora, disculpe, yo no sé si es mi internet o es el suyo, pero no se escucha bien, se entrecorta. Sí, se está cortando. Ok, ¿me escuchan ahora? Se escucha mejor, sí, que ahorita. Ok, entonces seguimos. Aquí, ya que no me lo quisieron decir, se lo voy a decir. Tenemos las más importantes, hay más, como decía Miguel, está la célula de la mucosa del cuello, están las células, hay muchos tipos de células que ustedes lo vieron en la imagen del libro de Roth, pero las que más se pueden apreciar en un cortisolio, que son las que ustedes están viendo en esta imagen, en el examen pueden salir tanto esa imagen y ustedes van a poner estómago fondo, o puede salir esta imagen y también pueden poner estómago fondo. Es la misma imagen, solamente que aquí nos está haciendo como que una apreciación de las células principales, que son estas que tienen más basófilo, la que se ve como moradito, y están las células parietales, que son las que se ven teñidas de rosadito. Aquí tenemos que se teñió, se tuvo afinidad por la eosina. Y aquí, ¿cómo? Sí, es sinófila. Eso es lo que yo. Exactamente. Entonces, aquí tenemos las varietales. Miren cómo se ve una célula grande, poliédrica, con un núcleo bastante grande también. Un núcleo vesicular, porque ustedes se acuerdan de histología 1, los núcleos vesiculares están presentes en esas células que trabajan mucho, que tienen mucha actividad. Y ambas tienen núcleos vesiculares y tienen morfologías bastante parecidas. Solamente cambia la atención que estas se toman una coloración más acidófila y estas más basófila. Entonces, ¿qué es lo que sintetiza la célula parietal, que es esta que está aquí? ¿Qué es lo que ella sintetiza? ¿Qué ella hace? Vamos a ver. Adonis. Las células parietales del estómago, ¿verdad? No es Ajá, ¿qué es lo que secretar, ella hace? producir y secretar el ácido clorhídrico del Ajá. componente del jugo ¿Y qué más? gástrico. ¿Y qué más? Además del ácido clorhídrico. Yo me acuerdo de eso, monitor. Ok, ¿qué número tú eres, Adonis? El 34. Como les dijo Adonis, una de las funciones más importantes de la célula parietal es que ella se encarga de sintetizar el ácido clorhídrico, que es la que se encarga de que el estómago, de que ese jugo gástrico, que no nada más tiene ácido clorhídrico, tiene otros componentes, tanto producidos por la célula del estómago como producidos a nivel del páncreas, la parte exógena. Ustedes se acuerdan cuando vimos páncreas, que también sintetizaba
enzimas para el estómago. Entonces, esa es una de las funciones, sintetizar el ácido clorhídrico, que acuérdense, no sé si se le dio la síntesis de ácido clorhídrico el día que vieron estómago. Sí, no. Repita, por favor. Si el día que ustedes vieron estómago, vieron la síntesis de ácido clorhídrico. Ok, eso que no. Entonces, además del ácido clorhídrico, ¿qué más se sintetiza en la célula parietal? ¿Qué más ya hace? Josefina. También secretan el factor intrínseco. ¿Y cuál es la función del factor intrínseco? Bueno, yo sé que esa glucoproteína lo que hace es que ayuda a la reabsorción de la vitamina, creo que la B. La B12, muy bien. Esto mismo es, ayuda a que se pueda reabsorber la vitamina B12 a nivel intestinal, ese factor intrínseco. Entonces ahí tienen las dos funciones. ¿Qué número tú eres, Josefina? El 12. Entonces, ya ahí tiene las dos funciones de la célula parietal, la síntesis del ácido clorhídrico y del factor intrínseco, esas dos cositas. Eso es pregunta de examen también. Factor Ayuda a que se absorba la vitamina B12, monitora. Sí, ya Josefina lo dijo. No, yo lo que estaba confirmando, disculpe. Está estoy bien. tomando nota. Exactamente, eso es lo que hace la parietal, factor intrínseco y ácido clorhídrico. Entonces también tenemos a la principal, que es esta que está por acá, que se tiñe más basófilamente. ¿Cuál es la función de esa entonces? Esa es solamente el pepsinógeno, la síntesis del pepsinógeno para convertirlo más adelante en pepsina. Eso casi no se pregunta, pero también es importante. Entonces ahí ustedes tienen su estómago fondo. En el examen ustedes lo van a poner así mismo, estómago fondo. ¿Qué célula es esa? Se le preguntan, una célula parietal, que es la que casi siempre se pregunta como su identificación. Célula parietal. ¿Y cómo se llama la otra? La principal. Así mismo, principal. Es parietal. Ah, yo pensaba que era que tú estabas diciendo principal y es que se llama así. Sí. ¿Ustedes no vieron eso ya? Entonces, ustedes se acuerdan que el tubo digestivo es un tubo, valga la redundancia. Tenemos el esófago, el estómago, que se continúa con el intestino delgado, el intestino grueso. Entonces ahí seguimos bajando. Igual es un órgano tubular, o sea, tiene su luz y su pared, que es todo esto que está acá. Aquí se destacan todas las capas del intestino, todas las partes. Aquí tenemos la mucosa, que es todo esto que vemos aquí. Por aquí la lámina propia. Eso que se ve ahí marcado, como de rosadito, es la muscular de la mucosa, y esto de acá es la submucosa. Porque yo sé que esa es la submucosa, además de que tiene tejido conectivo. Bueno, porque estoy viendo glándulas. Todo eso que está ahí son glándulas, que son, como ustedes me dijeron ahorita, las glándulas de Brunner, que solamente en dos órganos del tubo digestivo yo encuentro glándulas en la submucosa, que es en el duodeno, primera porción del intestino delgado, y el esófago, recuerden. Y entonces aquí tenemos la muscular de la mucosa, la muscular externa. Ahora, para hablar así, solamente muscular. Aquí muscular de la mucosa, submucosa y la muscular. Entonces ahí tenemos el intestino delgado. Recuerden cómo era el tejido epitelial del intestino delgado. Vamos a ver. Miss Lady. Epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Exactamente, ¿qué número tú eres? El 28. El tejido del intestino delgado es un tejido epitelial cilíndrico simple con chapa estriada, con microvellosidad. Puede ser que la microvellosidad en el intestino delgado se le puede llamar chapa estriada. Lo pueden poner como, o sea, le pueden aparecer las dos formas, o chapa estriada o le puede aparecer microvellosidad.
Yo siempre me voy más con chapa estriada. Entonces, es un tejido epitelial cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Recuerden que la función ahí en ese nivel de las células caliciformes es que produzcan moco. En el intestino delgado no son tan abundantes estas células caliciformes, sí hay muchas, pero a medida sigue descendiendo el tubo digestivo ya se van agregando muchas más células caliciformes. Entonces, aquí tenemos el ilio, que en el ilio tiene el mismo tipo de tejido epitelial también, pero aquí sí van agregándose más células caliciformes. A medida, como les decía, que el tubo digestivo va bajando más, se va acercando al recto, se van agregando muchísimas más células caliciformes. Y aquí también las vellosidades, que estas son las vellosidades que ustedes están viendo aquí. ¿Qué otro nombre reciben esas vellosidades? Chapa estriada. No, las vellosidades. Están las microvellosidades, pero están las vellosidades, que son esas proyecciones de la mucosa, así como digitiformes. Se describen como forma de dedos, que también tienen otros nombres. ¿Ustedes se acuerdan? Hola. Acuérdense que esas esas vellosidades de acá, que son estas evaginaciones de la submucosa, también se les puede denominar criptas de Lieberkühn. ¿No se acuerdan de eso que se lo mencionaron? Ah, sí. Entonces, así también se le puede llamar a esas vellosidades. Ya aquí, mientras va bajando, las vellosidades empiezan a invaginarse. En vez de que se evaginen, o sea, evaginarse es que sale, invaginarse es que se mete para adentro. Miren, aquí están para afuera, se protruyen hacia la lámina propia. Eso que trae la lámina propia, miren ahí cómo se va introduciendo. Ahí hay más células caliciformes y no se ven esas vellosidades así tan prominentes como aquí en el duodeno. Entonces, así ustedes lo pueden identificar. Ya entonces en el intestino grueso, en el colon, vemos muchas células caliciformes, todas esas que ustedes ven ahí, todo eso son células caliciformes, eso que se ven, esos espacios blancos, porque recuerden que en las técnicas histológicas de rutina, el moco se pierde, no se puede ver por su contenido proteico. Entonces, lo que hace es que se ve un espacio en blanco, que es eso que ustedes ven ahí. Si lo quisiéramos ver, utilizaríamos métodos específicos o especiales como el ácido periódico de Schiff o el PAS para poder apreciarlos sin que se vean así en blanco. Entonces, aquí también seguimos teniendo un tejido epitelial cilíndrico simple con chapa estriada y células caliciformes. Aquí es que se da principalmente la absorción del agua. Recuerden la importancia de por qué en cada lugar está un diferente epitelio. ¿Por qué yo tengo en el tejido, en el intestino delgado, el intestino grueso, un tejido epitelial cilíndrico simple con microvellosidades? Bueno, porque en el duodeno se absorben todos los alimentos, todos los nutrientes se absorben a nivel del duodeno. Entonces nosotros queremos absorber la mayor cantidad que se pueda. Entonces inteligentemente nuestro organismo le pone microvellosidades a esas células del duodeno. Y lo mismo pasa en el intestino grueso. Aquí se reabsorbe el agua. Entonces también necesitamos que las células tengan una mayor superficie de absorción y por eso ya tienen microvellosidades. Entonces esto sería intestino grueso, colon. Aquí ya no hay vellosidades. No, ustedes ven esos pliegues que se veían ahorita en duodeno. Aquí no está. Aquí tenemos las glándulas. Son estas que tenemos ahí. Cada una con su revestimiento de tejido epitelial, cilíndrico simple, con chapa estriada y muchísimas células caliciformes. Y ya aquí el músculo, miren ahí cómo se ve más prominente. Aquí se empiezan a formar las austras y las tenias polónicas. Se habló de eso ya cuando vieron este tema. Y miren aquí cómo se ven las glándulas, se ven como así como florecitas, porque esto es un corte transversal. Esta es
longitudinal, ese es transversal, por eso es que se ven así, como cuando usted corta un salami y lo ve así se ve. Por eso es lo mismo intestino grueso, colon. Y esas son las glándulas con este tejido epitelial. Miren cómo se ven las glándulas, las células caliciformes bastante prominentes. Aquí entonces tenemos el apéndice vermiforme, también es una proyección del colon, del ciego. Y aquí igual tiene capas, su luz y su pared. La mucosa es del mismo tejido epitelial que el colon, es igual. Aquí solamente se agrega que hay muchos nódulos linfáticos, que son estos que tenemos aquí. ¿Qué nombre reciben esos nódulos linfáticos? Vamos a ver. Que se encuentran en el apéndice vermiforme o apéndice cecal. Melissa. ¿No serían las placas de Peyer? Díganlo con seguridad. Las placas de Peyer son esas mismas que ustedes ven ahí, que se encuentran en el apéndice vermiforme. Recuerden esa parte. Se le puede también preguntar como una subidentificación. Entonces, déjenme ya anotar los nombres de los que más están hablando. Josefina, ¿tu número es, Melissa? 31. Yo no lo voy a anotar por número, no voy a tener que preguntarle el número. Entonces, ya aquí pasamos a las glándulas anexas al tubo digestivo. Recuerden. Ajá. Usted no me preguntó mi nombre, pero tengo una confusión con el número porque en la nota del examen yo salía como el 28, lo que pasa. El 27. Ustedes siguen siendo su mismo número. Lo que pasa es que cuando estaba haciendo el Excel, ustedes saben que se pone de que a partir de nombre se puso número 1. El nombre, número 1. Sí. Entonces el número 2. Entonces ya, pero siguen siendo el mismo número, no se lleven de eso. Okay. Entonces recuerden que para que se realice todo ese proceso de la digestión que empieza por la boca, deben de pasar diferentes procesos, tanto morfológicos como bioquímicos, y aquí donde entran las glándulas anexas al tubo digestivo. Ya vimos las glándulas salivales cuando tuvimos cavidad oral. ¿Se acuerdan? La glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar. Entonces después hablamos del hígado, del páncreas, la vesícula biliar. Bueno. Y ahí entonces les hablaba del hígado, páncreas y vesícula biliar, que son glándulas anexas al tubo digestivo. Recuerden que el hígado se conoce como el órgano interno, que quede claro, más grande del organismo. Y tiene sus características bastante peculiares y aquí lo podemos observar. Aquí no se ve como lo explicamos en clase. Bueno, sí, ahí tenemos un lobulillo. Si trazamos una línea imaginaria desde aquí hasta acá, tenemos un lobulillo que, atendiendo a la cantidad de, o sea, cómo lo vemos y lo que tiene en el centro, ¿qué tipo de lobulillo sería? Miren, ¿quién está en el centro? Una vena central, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de lobulillo sería? Josefina. Un lobulillo clásico. Un lobulillo hepático clásico, que es el que más se puede apreciar en los cortes histológicos, o sea, el que más como que se traza lo más realista posible, porque en una realidad deseada no se ve así. Si yo cojo mi hígado y le hago un corte histológico y lo pongo bajo microscopio, no se va a ver así. No va a tener de que esos trazos, de que, los lobulillos hepáticos clásicos que veíamos en la clase. Se trazan así para poder delimitarlos y estudiarlos. Pero en el cerdo, por ejemplo, sí se pueden ver un poquito más delimitados y la mayoría de cortes histológicos que ustedes van a ver es de cerdo. Entonces recuerden que el lobulillo hepático clásico tiene en el centro una vena central y en las esquinas triadas portales. Miren, aquí hay una, aquí hay otra, por aquí hay otra y por aquí hay otra. Que ustedes se acuerdan, ¿dónde está? Bueno, vamos a ir para allá ahora. Ustedes se acuerdan los elementos, bueno, ya vamos a hacer aquí, los elementos de la triada porta, más llamada triada, porque no hay 3 elementos, hay 4.
¿Ustedes se acuerdan cuáles eran? Vamos, ¿qué me dice? Miguel Ángel. Tenemos la vena, tenemos la arteria, tenemos el conducto y usted dijo una cuarta. Ajá. ¿Quién más tú crees que puede estar por ahí? Además de Pues eso que tiene que ser nervio, porque por donde anda esa triada tiene que haber un nervio. pero no es el nervio. Quien está ahí es el vaso linfático. Entonces, por eso que se dice mal llamada triada. Por aquí tenemos la arteria, la vena, que es el que se ve siempre más irregular, el conductillo, que recuerden que yo voy a diferenciar el conductillo de la arteria porque el conductillo tiene un tejido epitelial cúbico simple y la arteria tiene sus capas de vaso sanguíneo, su endotelio, su túnica íntima, media y adventicia. Entonces, aquí recuerden que en el hígado tenemos a la célula principal, que es el hepatocito. El hepatocito se irradian hacia la luz de la vena central, formando las trabéculas de Remark, que son estas que están aquí. Es la forma en la que se anastomosan esos hepatocitos hacia la vena central. Y que entre esos espacios sinusoidales encontramos al macrófago del hígado, que recuerden que es la célula de Kupffer, y también podemos encontrar a las células de Ito, que se encargan de almacenar vitamina A. Si, por ejemplo, en anatomía patológica ustedes van a ver que si ese hígado tenemos una cirrosis hepática, esa célula de Ito se convierte, se transforma en un fibroblasto y son las que empiezan a sintetizar las fibras, y por eso es que el hígado se pone fibrótico. Entonces, ¿qué brisa? Entonces, y ahí tienen la triada. Me gustaba más la imagen que vimos en la clase, que tenía como que las partes para señalar, pero bueno. Y tenemos a la vesícula biliar, que la vesícula biliar no es parte como tal, no es una glándula. Se menciona en el tema por su relación cercana que tiene con el hígado. Y que esa bilis que se va formando en el hígado se almacena en la vesícula biliar. Recuerden que el tejido epitelial de la vesícula biliar es un tejido epitelial cilíndrico simple y ya. Y que aquí faltan capas que no estaban, faltan algunas que están en las demás partes del tubo digestivo, aquí no están. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las capas que faltan aquí? Melissa. Emily. En la vesícula biliar no hay ni muscular de la mucosa ni submucosa. Exactamente, no hay. Y aquí casi, miren, aquí tenemos la mucosa solamente. Entonces no tengo submucosa. Miren aquí como solamente tengo la muscular, todo ese músculo ahí. Y más para abajito la adventicia. Entonces acuérdense de esa parte de las que faltan. No hay ni submucosa ni muscular de la mucosa en la vesícula biliar. Solamente tenemos la mucosa con su tejido epitelial cilíndrico simple, su lámina propia y la muscular externa. Entonces, ya aquí tenemos el páncreas. Recuerden que el páncreas es una glándula anficrina. ¿Qué quiere decir anficrina? Vamos a ver. Perdón, maestra, en la vesícula biliar, usted dijo no hay submucosa ni muscular de qué? Ni muscular de la mucosa. Okay. Entonces, la pregunta que dice ¿por qué era anficrina? Emily, ¿qué número tú eres? El 22 vendría siendo anficrina porque es tanto excreta como secreta. Pero excreta y secreta ¿qué? Por ejemplo, insulina. Pero, ok. Espera un segundo. Sería o es anficrina porque tiene un componente, vamos a ver qué le ayuda a lo que yo quiero llegar. Alejandra. Es hacia donde él excreta su componente. Por ejemplo, lo de exócrina es hacia los conductos y lo de endocrina es directamente a la sangre. Ok, bien. Pero básicamente, Alejandra, ¿tu número es? 16.
Pero básicamente es una glándula anfitriona porque tiene un componente tanto endocrino como exócrino, o sea, secreta hormonas a través de su componente endocrino y secreta enzimas a través de su componente exócrino. Se divide en dos, una parte que secreta hormonas y una parte que secreta enzimas. Eso es muy importante porque las hormonas tienen una función específica para una cosa y las enzimas tienen una función específica para otra cosa. Entonces aquí tenemos ambos componentes. Aquí tenemos tanto la parte endocrina, que es todo esto que estoy rodeando aquí, y tenemos el componente exócrino, que son esos que están aquí. Entonces, la parte endocrina o endocrina, como lo quieran decir, está representado por el islote de Langerhans, que es todo esto que les estoy señalando. En este islote tiene una peculiaridad que tiene una gran población de células. Miren ahí cuántas células yo tengo por ahí. Cada una con funciones específicas y que secretan cosas diferentes. Entonces aquí viene la pregunta, que es una pregunta de examen. ¿Qué células yo encuentro en el islote de Langerhans? Una pregunta me va a decir, una persona me va a decir qué célula yo encuentro, solamente los tipos de células, tal y tal. Y otra persona me va a decir lo que hace. Una persona me va a decir lo que hace una de esas células, otra me va a decir lo que hace la otra y otra lo que dice la otra. Vamos. Perla, ¿cuántas células o cuáles células son las que se encuentran en el islote de Langerhans? Recuerdo solamente 4. No sé si son esas específicamente. ¿Cuáles tú recuerdas? Tenemos las mucosas, la pared. No. Células, no capas. Células. Ya no estamos hablando de órgano tubular. Ya entramos al parenquimatoso. Ya el páncreas es un órgano parenquimatoso. Que por cierto, Yo monitor. Sí, veo muchas manos, así me gusta. Recuerden que los órganos parenquimatosos tienen una cápsula, un estroma y un parénquima. El hígado, el páncreas son órganos parenquimatosos. ¿Y cómo se llamaba la cápsula del hígado antes de que nos vayamos de esta parte? ¿Quién se acuerda? Ashley. ¿Me escuchan? Sí. La de Gleason. Exacto. ¿Qué número tú eres? 30. 30. Sí. Recuerden la cápsula de Gleason, que es una capa de tejido conectivo denso y regular que cubre al hígado. Es muy importante esa capa, esa cápsula. Entonces ahora sí, estamos hablando del páncreas y de las células que tienen en el islote de Langerhans, que es la parte o el componente endocrino. Como bien mencionó Alejandra al principio, que ella decía que las glándulas endócrinas vierten su secreción directamente al torrente sanguíneo. Y por eso ustedes se fijan que aquí solamente hay vaso sanguíneo. Eso por ahí que hay, un vaso sanguíneo, porque estoy viendo eritrocitos. Por aquí también y por aquí también. No hay conductos. Pero, por ejemplo, en la porción exócrina, aunque aquí no se ve, debe de haber un conducto que esa secreción que ella produzca la vierta a través de ese conducto. En el páncreas no pasa eso, en la parte endocrina, porque la vierte directo al torrente sanguíneo. Entonces, ahora sí, las células que están ahí en este islote de Langerhans, ¿cuáles son? Saúl. Creo que si no estoy mal, ¿verdad? Tenemos células beta, alfa, también hay deltas y no recuerdo las otras. Hay muchísimas más, empezando, tú sabes, en orden, están las alfa, beta, delta, gamma, epsilon, hay muchísimas, pero las más importantes son las 3 que tú mencionaste, que son las alfa, las beta y las gamma, que ahora me van a decir, ¿qué número tú eres, Saoni? Yo creo que el 5. Ok, entonces, alguien que me diga qué produce, de qué se debe producir las células alfa. María. ¿Escucho? Sí. Las células alfa secretan glucagón. ¿Y cuál es la función del glucagón? Aumentar la glucosa en sangre. Exactamente. ¿Qué número tú eres? El 17. Las alfas se encargan de sintetizar el glucagón. Ese glucagón lo que hace es que eleva
la glucosa en la sangre, o sea, la aumenta. Entonces, la beta, ¿qué sintetiza? Santa, a ver, Santa Alejandra Cruz Ferreira. Aquí, Sí. dígame la pregunta, que no escuché bien. ¿Qué es lo que se encarga de las células beta? ¿Qué es lo que ella produce? La beta, Ajá, que es la que más importa, en verdad. En medicina esa es la que más importa. Nos importan todas, pero es la que más la vamos a escuchar hasta que el mundo se acabe, las beta. Ok, se fue. la soma, No, no es la somatostatina, Rosy. Las betas se encarga de producir lo que es la insulina. Exactamente. Las beta sintetizan la insulina. ¿Y cuál es la función de la insulina, Rosy? ¿Tu número por ahí mismo? Reducir la glucosa en sangre. La número 1. Exactamente. Disminuir los niveles de glucosa en sangre. O sea, permitir que ese azúcar que nosotros consumimos, esa glucosa que nosotros consumimos, pueda entrar a la célula para entonces disminuir que salga de la sangre. Ejemplo, si yo comí a las 12 y esa glucosa se queda solamente en el torrente sanguíneo y no entra a la célula para hacer su función, para trabajar, esa glucosa se queda en la sangre y entonces ahí lo que ocurre es que me aumenta la glicemia. Yo me tomo la glicemia y la voy a tener alta porque el azúcar se quedó en la sangre, no entró a la célula. Y la insulina lo que hace es que actúa como un sensor, una llave, para que la azúcar entre a la célula y pueda entonces darle energía. Entonces, también tenemos a la otra célula que era la gamma, que es lo que se encarga esa. ¿Quién ha hablado? Adonis. Me repite un momento, las células delta o la gamma. La delta. Ok, la delta contribuyen de un 5 a un 10%, de un 10 a un 11%, ¿no? Y producen una hormona que es la somatostatina, que inhibe la secreción, exactamente. Inhibe la secreción de la insulina y el glucagón. Exacto. ¿Tú eres el 34 o el 35? 34, si no me equivoco. Sí, es la somatostatina es la que inhibe, es la señora que para todo el mundo. Ella para la insulina y para la somatostatina y a otro tipo de hormonas que vamos a ver cuando veamos endocrino. Pero para temas de este examen de páncreas y glándulas anexas, la somatostatina para tanto la insulina como el glucagón, las inhibe. Entonces, eso es en cuanto al páncreas, el islote de Langerhans y los acinos pancreáticos, que son esos que están aquí, que se encargan entonces de sintetizar que la amilasa pancreática, que las enzimas proteolíticas y un reguero de enzimas que forman el jugo pancreático, que este jugo pancreático desemboca en la ampolla de Vater y ayuda a que se realice la digestión. Entonces ya quitamos el respiratorio. El respiratorio fue el último tema que ustedes vieron, que lo vimos en la semana pasada. Aquí tenemos a la cavidad nasal en la parte respiratoria. Recuerden que en la parte respiratoria tenemos el tejido epitelial cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con célula caliciforme. Miren ahí los cilios, donde lo veo, y aquí la célula caliciforme y la célula cilíndrica. Pseudo porque aparentemente, recuerden que pseudo es falso, y recuerden, y aquí se ve que como si hubieran varias capas de célula, pero solamente hay una sola. Solamente que los núcleos se ven dispersos, uno por un lado, otro por otro y así. Entonces, ¿cómo ustedes van a diferenciar la cavidad nasal de la parte respiratoria, de la parte olfatoria? Bueno, porque aquí yo tengo mi epitelio bastante bien definido, que se nota bastante bien lo que es. Yo le dije que esa imagen iba a salir en el examen. Bueno, ahí te la van a ver el miércoles, hay mi imagen ahí. Y también lo puedo diferenciar por eso, y que en la cavidad nasal tenemos también glándulas en la lámina propia, que son las glándulas de Bowman.
glándulas de Bowman, que se encuentran en la cavidad nasal, región olfatoria. Y recuerden que en esta parte de la cavidad nasal, aquí es que se encuentran los filetes del bulbo olfatorio, que van a formar eventualmente el primer par craneal cuando atraviesa la lámina cribosa. Entonces, así como ustedes lo van a diferenciar. Esa misma imagen puede que salga una, bueno, esa es la que va a salir, esa no, porque ya yo les dije que esa era. Y entonces también tenemos a la laringe. Recuerden que la laringe tiene un tejido epitelial, pero no certificado, no queratinizado. Miren ahí donde se ve en una porción, y hay otra porción que tiene epitelio respiratorio, que es el epitelio de la cavidad nasal, porción respiratoria. De eso no va a salir muchas cosas, solamente puede que, no, que son muchas imágenes en verdad, y solamente se van a poner 10. De esas 27 vamos a ver 10 en el examen. Miren aquí donde tenemos también a la tráquea, que la tráquea la podemos identificar bastante bien por el cartílago hialino en forma de C. Aquí no se ve así porque ese es un corte, no un corte holístico, no se ve tan amplificado como se verá normalmente. Y ahí lo más predominante es el cartílago hialino, que se ve bastante bien en conjunto con el epitelio. Ahí tiene capas, que en vez el mismo tipo de capa del tubo digestivo, pero en vez de tener músculo tiene cartílago hialino. Miren aquí tenemos el pulmón. Si yo le pregunto a ustedes, porque esta clase la dimos el otro día, ¿qué porción del pulmón es esa? O sea, ¿qué parte de lo que hablamos? ¿Cuál ustedes me dicen que es esa específicamente? Miguel, ¿tú tienes la mano levantada o se te quedó? No, se me quedó. Sara. Bronquio, muy bien. ¿Y por qué tú dices que es bronquio? Pues bueno, es por la forma, yo lo diferencio, pero no sabré decir exactamente. Porque en el bronquio tiene características similares a la tráquea, pero aquí no tengo un cartílago como que completo. Aquí yo tengo bloques de cartílago. Mira, aquí donde yo tengo un pedacito de cartílago por aquí, porque va disminuyendo el tejido cartilaginoso, y también el diámetro va disminuyendo de tamaño, pero que seguimos teniendo el mismo tipo de tejido conectivo, el mismo tipo de tejido epitelial, el mismo epitelio respiratorio de la tráquea está en el bronquio. Solamente el músculo aquí se vuelve un poquito más prominente, está por aquí, eso que se ve como de amarillito es el músculo, y el cartílago ya no está de una forma tan regular. Aquí yo tengo más como que bloques, no se ve tan perfecto como en la tráquea, como ese de aquí. Aquí se ve más irregular. Entonces, aunque ahí dice pulmón, cuando esa imagen le sale en el examen, ustedes tienen que poner pulmón, bronquio, como yo les dije en la clase. Ponen pulmón, bronquio, la porción en la que está. Entonces, aquí, si ustedes ven esta imagen, ustedes ponen pulmón, bronquiolo, porque acuérdense que el bronquiolo ya era más diferente, tiene un tejido epitelial cúbico simple, donde encontramos una célula especial. ¿Cuál era la célula que se encontraba en el bronquiolo? ¿Quién me dice? Alejandra. Las células de Clara. Las células de Clara, que ya aquí se empiezan a encontrar en el bronquiolo para ir produciendo el agente surfactante. Se encuentra aquí en el bronquiolo, tiene una formita así como de cúpula, miren cómo se ve ahí, como un paracaídas. Y ahí encontramos a la célula de Clara, mírenla donde ya están, son las que protruyen hacia la luz, esa que ustedes ven ahí. La que aparecen en el epitelio como saliendo hacia la luz, que la luz es todo eso que está ahí, esa es la célula de Clara, o células Club. Antes de la célula de Clara, pero hubo un bochinche con el que la descubrió, entonces ya no le quieren decir célula de Clara, lo que le dicen células Club. Y bueno, por aquí se alcanza a ver un alveolo. Recuerden que el alveolo es tejido epitelial plano simple con neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2.
El neumocito tipo 1 recubre la superficie del alvéolo. El neumocito tipo 2 produce el agente surfactante. Recuerden que el agente surfactante está formado por proteínas y lípidos. De los lípidos hay dos que son muy importantes, pero el que más se pregunta en el examen, ¿cuál es? ¿Quién se acuerda? De los lípidos que forman el agente surfactante. Sara. Dipamil, no es el nombre, maestra, y el otro que es fosfatidilglicerol. Exacto. El primer nombre no supe y ni todavía la hora que no lo sé. Es el dipalmitoil fosfatidilcolina, es el que siempre se pregunta en el examen, el dipalmitoil fosfatidilcolina, y el otro es el fosfatidilglicerol. Son los dos lípidos que forman el agente surfactante. Recuerden que eso es muy importante porque esto evita que los pulmones se colapsen, o sea que cuando hay alguna insuficiencia respiratoria, evita que el pulmón colapse. ¿Dónde te van muchas cucharadas surfactantes? Cuando ustedes estén rotando, cuando estén dando pediatría, que ahí a partir de la semana 24 más o menos se empieza a formar ese agente surfactante para ir preparando al pulmón. ¿Qué pasa? Que cuando hay niños, y entonces ese empieza a partir de la 24, pero finaliza a partir de la 35. Ya después de la 35 ya se empieza a sintetizar. Ya ahí sí pueden nacer y no lo necesitan. Pero si nace antes de las 35 semanas, a ese feto, ese bebé hay que ponerle surfactante porque sus pulmones todavía no están preparados y pueden colapsar. Entonces, ahí tienen a los dos fosfolípidos principales que se encuentran se producen en el alvéolo. Recuerden que en el alvéolo se produce el intercambio gaseoso, ya eso lo hablamos hace rato. Y entonces tenemos al riñón. Ustedes ven encima de ustedes ponen riñón, específicamente corteza. ¿Por qué corteza? Porque estoy viendo el corpúsculo renal. Miren ahí el corpúsculo. O tiene otro nombre. ¿Cómo se llama también ese corpúsculo? ¿Quién sabe? Miguel, tú sabes, te quedó la mano levantada. Teodoro. Esa no es la cápsula de Bowman. Bueno, pero era el otro nombre del corpúsculo. Emanuel. Creo que es corpúsculo de Malpighi, no me equivoco, porque hay... Corpúsculo de Malpighi, exactamente, corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. Entonces, ¿por qué yo sé que yo estoy en la corteza del riñón y no en la médula? Porque además de que estoy en el corpúsculo... Número 8. Había algo en otros temas que mencionaba como algo de Malpighi. ¿Ustedes no se acuerdan del estrato de Malpighi? Exacto, que unía el estrato espinoso. El estrato basal y el estrato espinoso es la capa o el estrato de Malpighi. Entonces, pero ya es el piel, ustedes se van a acordar de eso más para adelante. Entonces, yo sé que estoy en la corteza del riñón, porque además de que estoy viendo el corpúsculo renal, puedo encontrar, aunque por aquí casi no se ven, los túbulos contorneados, tanto el proximal como el distal, que se encuentran en la corteza renal. Miren aquí, donde yo tengo un corpúsculo renal, aquí tenemos la cápsula de Bowman, que era lo que mencionaba ahorita. Aquí tenemos todo este componente, que recuerden cómo se dividía la cápsula de Bowman. ¿Cómo es que se dividía? ¿Se acuerdan? ¿A dónde? No se divide por la hoja parietal y por la hoja visceral. La hoja parietal. Que la parietal está formada por un epitelio y la hoja visceral envuelve a todos los gránulos en su extensión. No es así, si no me equivoco. Exacto, aquí tenemos la hoja parietal que está aquí rodeando todo este penacho de capilares que se encuentran por aquí, y por aquí la hoja visceral que ya se encuentra no tan en contacto como la parietal. La visceral es esta, la que está aquí, y la parietal es esta, la que está aquí afuera. Y por aquí tenemos un túbulo contorneado. No sabía si este es el proximal o distal, pero hay un túbulo contorneado.
Y entonces aquí tenemos a riñón y aquí estamos en la médula. ¿Por qué? Porque estoy viendo un túbulo, que no estoy viendo corpúsculo. Lo que ustedes siempre van a ver en la corteza del riñón son los corpúsculos renales. Siempre ustedes lo van a ver y van a decir, yo estoy en corteza. Pero si ustedes hacen un corte y ven que hay un túbulo, entonces ahí yo digo, bueno, ya ahí estoy en la médula, que hay un túbulo colector. Miren ahí, como yo tengo, se recuerdan que ahí tenemos células claras y oscuras. Una célula clara, una oscura. Entonces eso es un túbulo colector y tú estoy en la médula. Si tuviera también asas de Henle, ahí yo diría que estoy en la médula también. Solamente digo que estoy en corteza si veo corpúsculo renal o si veo túbulo contorneado distal o proximal. Y aquí tenemos también riñón médula. Aquí está el conjunto de túbulos que van desembocando en la papila renal. Aquí, miren, van todos desembocando. Y aquí tenemos uréter. Uréter es un órgano tubular, tiene luz y pared. En la luz, recuerden que toda la extensión desde el uréter, la vejiga, la uretra, todas tienen un tejido epitelial de transición o urotelio. El tejido epitelial varía dependiendo de cómo se encuentre la vía urinaria. Si está llena o está vacía. Si está llena, yo voy a tener un tejido epitelial plano estratificado no queratinizado. Si está vacía, yo voy a tener un tejido epitelial plano estratificado que las células de arriba, de la capa más próxima a la luz, se ven como abombaditas, que son las que se conocen como las células globis. Las células de urotelio son las células globis, recuérdense de eso. Y eso yo lo veo en el uréter, en la uretra y en la vejiga urinaria. Tengo de ese tipo de tejido epitelial. Lo mismo pasa aquí. Miren ahí donde yo tengo, apáguense el micrófono, por favor. Miguel. Entonces aquí yo tengo vejiga urinaria. Aquí, miren donde vemos la mucosa con su urotelio o tejido epitelial de transición. Miren ahí cómo se ve la vejiga urinaria. Esa celulita como en globi. Y ya. Eso es todo. Ya ustedes saben que déjenme tomar una captura de asistencia. Ya ustedes saben que para el miércoles tenemos el examen, lleve su manual con los temas que vimos hasta ahora. Lleguen temprano para que vayan pasando los manuales como la otra vez. Y nada. Estudien lo que yo les dije hoy, que todo eso es lo que va a salir. Yo sí que voy a hacer el examen. Posiblemente pongo un bonus. Como a ustedes no les gusta el de la Lana del Rey, vamos a poner uno de la síntesis de ácido clorhídrico o de la síntesis de vitamina D, que la hablamos, creo que la hablamos en hígado. Una de esas. Eso no es bonus, profe. Es un bonus. Eso está porque los mismos temas que uno tiene que estudiar. Pero es un bonus. Con razón, es más fácil. Los bonos no son así, los bonos son de cositas de cultura general y cositas Ustedes así. dijeron que los bonus eran de clase, que los bonus eran de preguntas de la clase. Nunca, los bonos son siempre de cosas de cultura general, de una miniserie, de una cosita, porque son bonos, pero vamos a poner uno o de ácido clorhídrico, de vitamina D y uno de cosita general. Pero recuerden que por eso yo me quillo cuando me pelean por los bonos, que los bonos es si usted se lo sabe. Usted no va a perder puntos si usted no lo pone. Usted se va a ganar un punto, pero no va a perder. Entonces, que de hecho la nota más alta, que fue un 20, ella tuvo su 20 de 20 porque ella puso su bonus entero. Ella puso sus 3 canciones de Lana del Rey. Y eso fue fabuloso. Entonces ella se ganó su punto y tiene un 19 y se sacó un 20. Entonces, es así, eso ustedes se lo saben. Pero yo les estoy diciendo dos fáciles, o síntesis de ácido clorhídrico o síntesis de vitamina D, lo básico. Ustedes buscan una imagen en Google o dicen a ChatGPT, mira, dime la síntesis de ácido clorhídrico, y se lo aprenden, la de la vitamina D, y lo ponen ahí y se ganan un punto. Y otra de cultura general que va a valer 0.5 puntos, entonces ya. Que puede ser de una serie, de una canción, de lo que sea, de un anime, de algo de eso. Entonces yo ustedes...
Entonces ya ustedes saben, nos vemos el miércoles. Bye. Bye.